Bueno, queridas aprendices, hoy es nuestro primer día de clases de pintura en tela. Vamos a comenzar con un ejercicio de difuminación de colores. Vamos a utilizar este dibujo que ya les mandé al WhatsApp. Vamos a utilizar un pedazo de tela del tamaño de 1/8 de cartulina. Vamos a utilizar el papel carbón, que puede ser color amarillo o color azul. Yo estoy usando el color amarillo, miren. Entonces vamos a colocar, primero que todo, el dibujo lo vamos a sostener de la tela con 2 alfileres, solo en estas 2 puntas de acá arribita, para que podamos hacer esto y poner el papel carbón. El papel carbón, la parte clara va hacia arriba y la oscura va hacia abajo, de esta manera. ¿Por qué dejo esto abierto? ¿Para qué? Porque si el papel es pequeño, ustedes puedan mover el papel a todas partes y calcar. Miren que el papel no me da todo el dibujo, entonces puedo ir moviendo el papel por todos lados y vamos a empezar a calcar. Entonces vamos a calcar con el papel ya colocado de esta manera y vamos a calcar sobre el dibujo con un bolígrafo o con un lápiz. Tienen que afirmarlo para que les salga bien el dibujo. Ustedes son las que tienen que ver que les quede bien hecho, bien repintado el dibujo, para que ustedes después, cuando vayan a pasarle la pintura, puedan ver qué es lo que están pintando. Cuando yo hago las transferencias que estoy transfiriendo, yo no hago estas enervaduras, las hago después cuando ya esté pintando. Entonces, de esta manera, miren cómo va quedando el dibujo. Todavía no lo saco de aquí porque todavía me falta pintar estos de acá. Bueno, como les había dicho, solo tengo aquí agarrada el papel con la tela en 2 partes. Entonces ya terminé de calcar y voy a revisar que todo lo que está en esta hoja yo lo haya puesto aquí. Entonces, si por XY motivo me falta algo, como todavía no he quitado la hoja, simplemente vuelvo y pongo y vuelvo y paso la calcadita. Entonces, antes de retirar, de que ustedes quiten esto de aquí, ustedes van a revisar que todo el dibujo lo hayan pasado aquí a la tela, de esta manera, miren. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, miren. De pronto no veo muy bien esta puntica, vuelvo y pongo porque creo que no me quedó bien y vuelvo y le paso acá. Entonces, miren, vean. Cuando ustedes retiren esto es que van a estar seguras que ya está listo el dibujo. Bueno, vamos a quitar ahora ya la hoja y vamos a colocar la tela sobre la cartulina en octavo. Es importante que les quede bien estirada la tela. Si la tela está arrugada, deben plancharla. No pueden trabajar con una tela arrugada. Entonces aquí sí le vamos a poner los 4 alfileres en las 4 puntas, bien estiradito. Puede ser una cartulina que ya haya estado usada. Miren, yo por acá tengo cartulina usada. Entonces, esta es la manera en que vamos a trabajar con nuestro dibujo bien puestecito. Entonces, vamos ahora manos a la obra o manos al pincel. Bueno, ya vamos a comenzar con la pintura. Aquí serví en un platico un poquito de amarillo y rojo, los colores principales. No amarillo oscuro con rojo claro, no, vamos a por eso les di la listica de materiales. Entonces vamos a coger el pincel, miren que tengo el pincel angular número 2 y voy a empezar con un ejercicio muy fácil, que es aplicar suficiente pintura en el pincel
y voy a pasarla por todo, encima del borde, por todo el borde de la flor. Entonces voy a pintar un pétalo mitad de color rojo y la otra parte mitad de color amarillo. Entonces miren, bastante pinturita, que se me vea bien llenito. Trabajo con un trapito aquí húmedo en vez de agua. Entonces aquí limpio el pincel y voy a coger el color amarillo inmediatamente. Como lo limpié en el trapo que está humedecido de agua, me quita la pintura y hago lo mismo. Miren, empiezo a bajar, aplicar el otro color que es el amarillito. Ahí me tiñó un poquito de rojo, bueno, no importa. Aquí tengo los dos colores acá. Voy a limpiar de nuevo el pincel en el trapo. Miren que lo limpio aquí. Y con el pincel limpio voy a hacer esto. Miren, aquí entre los dos colores. Entonces, a lo que yo estoy fundiendo mi amarillo con mi rojo, mire qué color me va saliendo. Me va saliendo un color anaranjadito. Entonces, miren que no he pasado de este pedacito porque estoy dándole aquí la difuminación al color. Limpio, siempre estoy limpiando el pincel cuando estoy haciendo la difuminación. Aquí a lo último quiero que se me vean partes amarillas y partes rojas de esta manera. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, seguimos el ejercicio. Entonces miren, aquí terminé con el color amarillo. Voy a comenzar con el color contrario, rojo. Pero como aquí terminé con rojo, comienzo con el color contrario. Entonces, con el pincel limpio, que lo estoy limpiando en el trapito húmedo, voy a coger pintura amarilla y voy a comenzar por este lado. Entonces miren, con mucho cuidado, bastante pintura en el pincel para que el pincel le ruede, y voy pasando por encima de la línea amarilla que es el papel calcante. Entonces ya aquí ya aquí pinté la mitad del pétalo de color amarillo. Miren, limpio en el trapito, miren, y voy a coger ahora aquí rojo. Miren que cojo suficiente pintura, hago lo mismo. La punta del pincel es la que me va a ayudar a el delineado. Miren, vean, voy bajando. Aquí me faltó pintura, vuelvo y aplico más pinturita, miren, y voy a rellenar esto con pintura. Entonces la otra mitad del pétalo va aquí con rojito. Entonces cada pétalo va a llevar mitad amarillo, mitad rojo. Aquí tengo los dos colores. Voy a limpiar el pincel con el pincel limpio, y esta pintura debe estar húmeda porque la técnica es húmedo sobre húmedo. Vamos a darle la difuminación. Si ven que enseguida me sale el color anaranjado, entonces si yo sigo dándole hasta allá me va a quedar todo anaranjado. Entonces aquí paro y sigo dándole difuminación, como para que no se me vea mucho la línea de un color y la línea del otro. Entonces paro aquí y limpio. Con el pincel limpio, miren acá, está limpio el pincel, voy a seguir difuminando. Esta raya no se me puede ver. Entonces empiezo a difuminar, miren. Ya ahí me va atenuando el color anaranjado. Por eso es que debemos hacer primero estos ejercicios para que nos queden bonitos los difuminados. Miren, ahí está. Bueno, vamos de nuevo, miren. Terminé con rojo aquí, empezaría con amarillo. Por aquí terminé con amarillo, el pétalo, voy a empezar con rojo. Entonces, cojo suficiente pintura en el pincel y empiezo a pasarlo por toda
el pétalo. Voy a pintar la mitad del pétalo de color rojo y la otra de color amarillo. Entonces vamos a hacer aquí tengo ya la mitad de rojo, bien pintadito, que no se me salgan las líneas ni nada. Limpio el pincel, recuerden que estamos limpiando el pincel con el trapito. Limpio el pincel y con el pincel limpio voy a coger el restante del pétalo que va aquí en amarillo. Bastante pintura para que el pincel les ruede y les quede bonito. Si por ejemplo aquí se salen, vean, es simplemente redondearlo para que nos quede bonito, no que no se nos vaya a ver eso feo. Entonces limpio ahora el pincel, y con el pincel limpio entre los dos colores voy a hacer esto, a difuminar, miren, como si estuviéramos coloreando. Entonces miren, amarillo con rojo, ¿qué color me está dando? Anaranjado. Si yo sigo hasta acá, voy a llegar con el anaranjado hasta acá. Entonces paro aquí, otra vez limpio muy bien el pincel, y con el pincel limpio, miren, perdón, con el pincel bien limpio, le vamos a dar acá. Bueno, miren cómo van los difuminados de la flor. Entonces, completamos todos los pétalos. Ojo que esto es una hoja, no la van a pintar para que no se equivoquen. Bueno, ya terminé esta. Voy a seguir con otra flor, otros pétalos. Entonces voy a utilizar ahora rojo y blanco. Entonces el mismo ejercicio, diferente color. Cada pétalo va a llevar dos colores, rojo y blanco. Entonces voy a comenzar bastante pintura. Cojo el pincel, le doy toda la formita que tiene la hojita. Pinto acá de rojo, que me quede bien pintadito. Limpio el pincel y ahora vamos con el color blanco. Hago lo mismo. Miren. Aquí tengo. Voy a limpiar el pincel porque ya voy a hacer la difuminación. La difuminación de los colores debe ser húmedo sobre húmedo. No es que van a ser todas mitades y después a difuminar. Hay que hacerlo cuando las dos pinturas están húmedas para que se mezclen entre sí. Entonces miren aquí, ¿qué color me va saliendo? Un rosadito. Paro aquí, limpio otra vez muy bien mi pincel y le voy a dar más tenuemente acá. Entonces miren la difuminación, qué linda. De rojo pasa a rosado, me termina en blanco. Entonces voy a comenzar el siguiente pétalo. Les recuerdo, terminé con blanco, ¿con cuál color comenzaría? Con el rojo. Pero si fuera aquí, que terminé con rojo, comenzaría con el blanco. Entonces vamos a hacer el ejercicio así. Mitad de pintura blanca en la mitad del pétalo. Suficiente pintura, le doy la misma formita que tiene. Que me quede pareja la pintura. Limpio y voy a coger ahora la pintura roja. Le doy su formita. Esto es un ejercicio para que ustedes desestresen el trazo y cuando vamos a hacer el proyecto pues les va a quedar bonito. Y van a usar todas estas técnicas que vamos a implementar en estos ejercicios. Limpio el pincel, tengo mis dos pinturas húmedas y empiezo a difuminar. Miren. No me vayan a meter el color claro hacia acá. Es así, entre los dos. Aquí ya me dio el rosado. Paro enseguida, limpio mi pincel, le doy otro poco acá. Esta es la forma en que vamos a hacer nuestra segunda flor. La misma técnica, húmedo sobre húmedo, pero diferentes colores.
Bueno, aquí tuve un accidente, se me cayó el teléfono otra vez encima de la pintura. Entonces vamos, este es el capullito, vamos a aplicar blanco en el capullo, en cada pétalo. Lo voy a pintar acá de blanco así. Este de acá, que fue donde se me regó, voy a coger con la puntica y le voy a dar aquí para ir separando cada pétalo. Miren, vamos difuminando. Difuminando no es más que aplicar dos colores y empezar a difuminarlos porque ellos están húmedos. Es la manera en que ellos se difuminan o se combinan. Entonces vuelvo y cojo aquí la puntica aquí y le voy a dar aquí como para separar un poco más los pétalos. Entonces voy a difuminar un poco. Lo que quiero es que se me vea más el pétalo, más clarito que en sí la hoja. Sigo con el otro, que ya se me acabó el blanco. Bueno, sigo acá, miren, el otro petalito lo voy a pintar de blanco todo. Y con la puntica del pincel, miren, voy a coger un poquitico de pintura y le voy a dar aquí así. Y lo difumino un poquito. Siempre que voy a difuminar los colores, recuerden, limpian el pincelito en el trapo que tienen húmedo. La que quiero usar agua, a mí no me gusta más con el trapito. El agua se riega y pasa de todo. Entonces vamos a ir haciendo acá. Voy con el mismo ejercicio, mitad de cada pétalo, dos colores, fucsia y blanco estoy trabajando ahora. Terminé con blanco, hago lo mismo, no tiene importancia el color. Aplico el color fucsia en la mitad del pétalo. Limpio el pincel, voy a coger el color blanco. Limpio el pincel, voy a difuminar los dos colores. Miren qué lindo me va quedando con el fucsia. Vamos limpiando el pincel. Y aquí vamos trabajando la flor fucsia con blanco. Bueno, aquí ya tenemos solo, les he explicado, pétalos. Vamos ahora mismo con pétalos. Miren, todas estas flores las hicimos con la misma técnica. El pétalo, dos colores difuminados, húmedos entre sí. Cuando termino un color, comienzo con el color contrario, pero este girasol que tenemos acá es de otra manera diferente, es un poquitico más fácil. Entonces vamos a coger amarillo y marrón y vamos a pintar el pétalo todito amarillo. Puedo pintar dos pétalos de una vez, más no. Dos pétalos pintados aquí bien de amarillito. Listo. Vamos a limpiar bien nuestro pincel. Bueno, tenemos los dos pétalos húmedos. Vamos a coger la puntica del pincel nada más con marrón y vamos a darle en el centro y vamos a bajar por uno de los lados, o por este lado o por este lado. Y yo voy a bajar por este lado. Las pinturas deben estar húmedas, tanto el amarillo como el marrón. Vuelvo y cojo la pintura
solo aquí en la puntica del pincel hago lo mismo en el centro y bajo por un solo ladito. Vamos a limpiar el pincel, vamos a difuminar. Entonces el pincel de esta manera, miren la punta de la acá, vamos a coger y vamos a empezar a como a sacarle los pelitos. Esta es la manera en que vamos a difuminar el girasol. Hago lo mismo en este de acá y de un ladito acá. Así vamos a ir. Entonces si la pintura marrón la bajé por este lado, que en este caso es el lado izquierdo, todas van a ir por el lado izquierdo. No que una es el lado derecho y otra es el lado izquierdo. Bueno, seguimos. Entonces estamos pintando de a 2 pétalos. Miren acá. Ven estos aquí que están como abajito. Estos pétalos los voy a dejar de último. Voy a seguir pintando solo los de arriba. Cuando termine los de arriba, sigo pintando los de abajito. Entonces, aquí tengo bien húmeda la pintura. Miren que el de abajito lo voy a dejar. Limpio el pincel. Cojo con la punta, miren, solo la puntica tiene pintura marrón, entonces le voy a dar en el centro. Y como ya todos estos los empecé a bajar por el lado izquierdo, sigo bajando por el mismo lado izquierdo. Miren que cojo solo la puntica, miren. La puntica, hago lo mismo, hago acá y bajo por un ladito de acá. Entonces limpiamos el pincel en el trapo húmedo y con la punta del pincel vamos a darle hacia abajito los pelitos y hacia un lado la sombra de acá. Vuelvo y les explico. Vamos a coger pinturita amarilla, como les he dicho, bastante en el pincel y podemos pintar de a 2 pétalos. Más no, porque recuerden, la técnica se llama húmedo sobre húmedo, para que puedan hacer las difuminaciones. Entonces, las dos pinturas deben estar en humedad con el amarillo y el marrón para que se puedan fundir y hacer la difuminación. Entonces, listo, aquí tengo, limpio en mi trapito húmedo, cojo la punta del pincel aquí marrón y le voy a dar acá y bajo por acá. Hago lo mismo. El marrón que cojo es muy poquito, miren, en la mera puntica. Le doy aquí en el centro, todas bajan por el mismo lado. Bueno, entonces miren, con este tipo de pincel que no es angular, sino que es plano, voy a coger en un bordecito, cojo marrón y voy a hacer lo mismo. Voy a dar acá y bajo por el mismo lado. Si ven que es lo mismo, de pronto la puntica del angular nos ayuda un poquito más, pero si no lo tenemos, igual lo podemos hacer. Limpio el pincel, pongo el pincel así de esta manera y empiezo a sacarle los pelitos y a bajarle esta parte para acá un poquito, la sombrita. De esta manera va. Bueno, de esta manera vamos llevando el girasol. Miren los pétalos que les dije que nos van quedando aquí abajito. Miren que toda la secuencia del marrón baja en un solo lado. Entonces cuando llego a este punto, que este es un pétalo de abajo, pinto acá. Cojo la puntica del marrón y miren, la bajo por aquí, todos por el mismo lado. Y así se nos van a ver con mayor claridad esos pequeñitos que están debajo de los pétalos principales. Miren.
Todos bajan en la misma secuencia. Entonces, ahí ya terminamos todo lo que son pétalos de las flores. Vamos a darle comienzo a los botones, o sea, a los centros y a las hojas. Como este no tiene centro, los de abajo, miren, nada más hacen aquí. Limpiamos el pincel y le doy la sombrita a medio lado. La puntica del pincel, bajo, limpio el pincel y la sombrita hacia un lado. Vamos a comenzar las hojas. Vamos a hacer hojas verdes con amarillo y hojas verdes con blanco. El verde que siempre vamos a usar es un verde oscuro, no es un verde claro. Igual que el amarillo, es el primer amarillo. El primer amarillo, ¿qué quiere decir primer amarillo? O sea, es el amarillo de donde sale el amarillo más claro o el amarillo más oscuro. Igual el verde, miren. Si cojo un verde claro, yo no puedo sacar derivaciones. En cambio, de este sí voy a sacar derivaciones. Vamos a hacer un paso a paso en esta hoja, en la hoja que es más grande de este dibujo. Este tiene unas hojas más pequeñas. En el segundo trabajo vamos a hacer otras hojas un poquito más elaboradas. Entonces, miren, tengo acá la pintura. Miren el pincel. Voy a poner el pincel así, a coger la pintura así. Y voy a hacer como una línea aquí, como para separar la hoja. Miren, nada más. Voy a limpiar, voy a coger pintura amarilla y voy a aplicar al lado de la línea verde. Voy a tratar de no tocar mucho la línea. Entonces, miren, aquí. Me falta este pedazo de aquí. Voy a rellenarlo con verde y voy a hacerle la formita que tiene la hoja. Bueno, voy a limpiar el pincel porque voy a difuminar, que les recuerdo que cada que vamos a difuminar, el pincel lo limpiamos bien y vamos a empezar a combinar los dos colores, el amarillo con este verde. Entonces, si ven que al yo combinar mis dos colores, mi amarillo con mi verde, me da como un verde diferentico. Voy a dejar ese espacio de amarillo ahí. Combino muy bien acá. Que se me vea oscuro aquí y más claro aquí y el amarillo acá. Bueno. Sigo del otro lado de la hoja. Vamos a darle la vueltecita aquí. Sigo acá, hago lo mismo. Aquí a la mitad le voy a poner otra vez amarillito. Miren, vamos a colocar amarillo. Y esta parte de la hoja la termino de rellenar de verde y le doy la misma forma que tiene. Les recuerdo, el pincel debe tener suficiente pintura, miren, vean, para que les ruede de esta manera. Si no, el pincel no les va a rodar porque sin pintura él no tiene cómo patinar. Entonces, vamos a difuminar el amarillo con el verde. Miren de la manera en que me fue quedando la hojita. Seguimos difuminando. Siempre que estoy difuminando, estoy limpiando el pincel y suavizando o frotando las dos pinturitas. Aquí me falta un poquito de amarillo, le puedo dar más amarillito por acá. Cuando la hojita se seque, vamos a hacerle las enervaduras, o sea, las rayitas que trae. Mientras tanto, vamos así. Bueno, dijimos que íbamos a hacer hojitas verdes con blanco, hacemos lo mismo. Voy a coger el pincel de esta manera, lo voy a parar para tener pintura en esta parte de acá. Y voy a coger la hojita más grande y voy a darle aquí
línea en toda la mitad. Limpio el pincel y ahora voy a coger y le voy a dar blanco al ladito del verde. ¿Se acuerdan que habíamos hecho pero con amarillo? Bueno, aquí vamos a cambiar para tener diferentes tonos de hoja. Entonces aquí aplicamos el blanco, limpiamos el pincel y vamos a darle aquí la forma a la hojita, a rellenar el resto que nos falta acá. Bueno, tengo los dos colores, limpio el pincel y vamos a difuminar los dos colores, el verde con el blanco. Entonces miren el otro tono de verde que voy sacando. Entonces es tan importante comprar bien los colores porque de ese verde oscuro yo puedo sacar muchos tonos. Verde claro si pongo con blanco o un verde biche si es con el amarillo. Pero si compro un verde claro ya no puedo hacerlo verde oscuro. Entonces vamos a seguir aquí con esta partecita de acá. Hago lo mismo al lado de la raya verde, pongo en la pintura blanca. Haciendo lo mismo al lado de la raya verde, coloco el blanquito y vamos a rellenar el resto de la hoja aquí con verde. Ay, vamos a darle la forma. Ok. Inmediatamente, miren, hacemos la difuminación de los tonos, el blanco con el verde. Entonces, como tenemos diferentes hojas, vamos a hacerlas unas hojas verdes con blanco y unas hojas amarillas con verde. Bueno, entonces miren, blanca con amarillo, blanca con verde y amarilla con verde en las hojitas. Bueno, vamos a hacer los centros. A mí los centros de las flores que son como azules, fucsia, no me gusta aplicarles marrón. Entonces voy a aplicar primero amarillo, limpio y voy a coger un poquitico de verde con la puntica y le voy a dar aquí alrededor. Que se me vea más amarillo en el centro y en los bordes el verdecito. Ahí está. También puedo hacer blanco con verde. Entonces, miren. Vamos a aplicar blanco, como es el color más claro. Aplico primero el blanco y luego el verde. Siempre que yo voy a hacer una combinación, que voy a trabajar con dos colores, el color que primero aplico es el color más claro, no el más oscuro, porque usted un color oscuro no lo puede volver de otra forma si no le cambia el tono. Aquí tengo blanco, voy a coger con la puntica, miren, la puntica del pincel verde y le voy a dar a todo alrededor. Aquí está. Bueno, el botón del girasol es diferente. Vamos a pintar todo el fondo de amarillo. Miren. Bastante amarillo. Ahora voy a coger un poquito de verde y aplico aquí en el centro. Y empiezo a darle así, a fundirlo, miren. Ahí está. Listo. Voy a coger también pintura marrón, como siempre cojo el marrón, que es en una puntica o en un costado. Y voy a empezar a darle aquí. A todo alrededor. A todo alrededor le vamos a dar marrón.
Bueno, tengo la pintura, voy a limpiar mi pincel. Con el pincel limpio empiezo a suavizar, o sea, a integrar mi marrón con el verdecito. Bueno, de esta forma les va a quedar, miren. Le podemos dar más profundidad dándole más marrón alrededor del núcleo. De esta manera. Entonces todas estas hojitas las van a hacer y los botones así como les expliqué. Bueno, vamos a pintar esta parte de aquí. Entonces voy a aplicar amarillo. También puede ser con blanco. Voy a coger un poquito de verde y ya el palito que me baja si lo hago más verde oscuro. Y aquí sí le voy a dar matices con este verde. Si les queda difícil con este pincel, pueden coger el pincel delgadito, el 000. A mí no me gusta mucho si no es para hacer líneas o algo. Yo le apliqué un poquito de marrón aquí al tronquito. Por aquí también hay un tronco que lo pueden pintar, miren, amarillo. Le voy a dar un poquito de verde, que es el tronco como del girasol. Y le puedo dar un poquito de marrón al tronquito este. Bueno, acá al girasol, miren, con la parte esta del pincel le voy a hacer como las semillitas. Lo voy a hacer de esta manera. Bueno, de esta manera, miren, ya quedó este trabajo que son ejercicios para difuminar, que ustedes con estos ejercicios ya cuando vayan a hacer su proyecto van a determinar cómo lo quieren hacer.
Entonces de esta forma nos quedan, miren qué lindo.